Si eres un viajero por el mundo, seguramente en más de una ocasión has visto caras de horror de familiares o amigos cuando les anuncias tu próximo destino y temen por tu seguridad. Y aunque en muchas ocasiones los miedos no están justificados y se basan en prejuicios y falta de información. Pero hoy te traemos una ayuda por si en tu mente pensaste viajar a estos destinos. Aquí te diremos cuáles son esos países a los que nunca debes viajar. Hoy te presentamos los 10 países más peligrosos del mundo. Número 10. Venezuela. Venezuela se convierte en el primer país de América Latina que se suma a una lista que año con año solo había tenido naciones africanas o del Medio Oriente. Sin embargo, la situación que se deteriora año con año en la nación bolivariana hacen que la criminalidad siga en aumento y ya son gobiernos de 3 continentes los que sugieren a sus ciudadanos evitar cualquier viaje por este país debido a los riesgos para su seguridad. A esto se añade que el Índice de Paz Global colocó a Venezuela al fondo de su tabla como el único país de América en rojo, a lo cual ayuda no solo la inseguridad, sino la represión ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Venezuela tiene una de las tasas de asesinatos más altas del mundo y el gobierno británico advierte que puedes ser asaltado incluso en la fila del supermercado, y que es común que quienes recorren sus parques nacionales sean atacados a punta de cuchillo. También advierten que bandas criminales están organizadas para atacar a viajeros llegando al aeropuerto. Venezuela tiene entre sus atractivos la catarata más alta del mundo, el Salto del Ángel, así como la Universidad de Caracas entre su patrimonio, mismo que espera a que su situación mejore para poder ser descubiertos. Número 9. Mali. Por tercer año consecutivo, Mali se mantiene en el ranking de los países más peligrosos del mundo en 2021, un país que se divide en 2 regiones. El norte ha sido desde hace años víctima de la presencia de terroristas que incluso declararon la zona como estado independiente y establecieron una severa ley islámica. La parte sur ha sido más estable, pero los ataques terroristas en esta zona se han incrementado, y aunque suelen ir contra fuerzas de seguridad, los civiles también son un blanco. Al golpe de estado que el país sufrió en 2020 le siguió otro en 2021 y desde entonces el país está bajo el mandato interino de Assimi Goïta, cuyo gobierno de transición seguirá hasta marzo de 2022. Mientras eso ocurra, y aunque la capital, Bamako, está más tranquila, es recomendable evitar una nación que tiene zonas donde la situación se ha deteriorado muchísimo. Mali es uno de los países con una cultura más rica y antigua de África, pero sus tesoros, entre los que destacan la ciudad medieval de Timbuktu, quedan fuera del alcance de los viajeros por su lugar entre los países más inseguros del mundo. Número 8. Irak. Para siempre quedará como un crimen la invasión a Irak de 2003. Esta desestabilizó al país y tiene a la antigua y gloriosa Mesopotamia como uno de los lugares más peligrosos del mundo, afectando además gran parte del patrimonio histórico más valioso que se conserva. La situación en Irak desde 2019 se puede considerar inestable, aunque los ataques terroristas ya no son cuestión de todos los días, siguen siendo posibles, y protestas contra el gobierno suelen ocurrir y tomar un aire violento. El principal problema es que todo es impredecible. Al norte del país, los ataques contra posiciones del Daesh siguen ocurriendo, por lo que es mejor evitar la zona. Otra advertencia a los viajeros es el mal estado de la presa de Mosul, cuya falta de mantenimiento amenaza con que se desborde y anegue todo el valle del Tigris. Solo hay una región, el Kurdistán con su capital en Erbil, que se considera menos insegura y que lleva tiempo buscando su independencia. Pero pese a estar mejor que el resto de Irak, tampoco se recomienda visitarla si no es por causas de fuerza mayor. Número 7. República Centroafricana. Otro país que rara vez aparece en las noticias y donde la inestabilidad es cosa de todos los días desde hace largo tiempo, también se encuentra entre los lugares más pobres del mundo. Amplias zonas del país son controladas por grupos armados, para los que el secuestro y el robo son modos de vida que atacan constantemente a civiles, siendo incluso frecuente el homicidio. Tal es la situación en el país que el Departamento de Exteriores de Estados Unidos sugiere que dejes todos tus asuntos en orden en caso de que no puedas volver, y el Reino Unido advierte que no está en condiciones de evacuarte si algo malo ocurre en tu estancia.
Aunque el país firmó un acuerdo de paz entre las diferentes facciones rebeldes y se logró tener elecciones en 2020, las patrullas armadas y los ataques violentos siguen siendo comunes en Bangui y la actividad rebelde con tomas de rehenes y ataques violentos sigue siendo común fuera de la capital. Las cataratas Chutes de Boali y el Parque Nacional Changa-Sanga, en la frontera con Camerún, son de los lugares que nos perdemos mientras la nación se mantenga entre los países más peligrosos del mundo. Número 6. Sudán del Sur. El país más nuevo del mundo, lejos de ser una historia de éxito, es la de un fracaso. Independizado en 2011 de Sudán como parte de un esfuerzo para detener el genocidio que la población árabe de este país ejercía sobre la negra, Sudán del Sur apenas duró un año en relativa paz antes de que en 2013 iniciara una guerra civil étnica cuya paz formal se firmó en febrero de 2020. Aunque la ONU supervisa el proceso de paz, Sudán del Sur no pudo establecer el gobierno de transición que requería en febrero de 2020, y la elección ya se pospuso hasta 2023. Hasta que no se logre concluir ese proceso con éxito, la situación de inseguridad prevalecerá. Esporádicos disturbios civiles continúan y la tasa de criminalidad es altísima, además de que hay una fuerte hambruna en el país. Sudán del Sur es considerado uno de los peores lugares para los trabajadores humanitarios y la pobre infraestructura implica riesgos más allá de la violencia. Sudán del Sur tiene las migraciones de animales más grandes del mundo y 14 parques donde podrían ser disfrutadas. Lamentablemente, como el país no conoce la paz, aún no se tiene oportunidad de desarrollar el ecoturismo en su territorio. Número 5. Siria. Aunque Siria sigue siendo un país con graves problemas de seguridad, la situación interna mejora y este año la nación deja de ocupar el primer puesto de la lista. Alguna vez fue un ejemplo a seguir en Medio Oriente, hasta que una larga dictadura dio al traste con los derechos humanos y acabó siendo uno de los más grandes fracasos de la alguna vez ilusionante primavera árabe. Contrario a otros dictadores, Bashar al-Assad consiguió mantenerse en el poder y aunque la guerra civil bajó de intensidad con 2 acuerdos de paz con rebeldes al norte del país, el conflicto continúa latente. El gobierno de al-Assad no tiene control sobre todo el país, los ataques aéreos esporádicos siguen ocurriendo y el vacío de poder ha dejado que grupos criminales crezcan libremente. La crisis humanitaria ha provocado una ola de refugiados muy importante y el país no tiene infraestructura funcional tras los ya más de 10 años de conflicto. Además, el Daesh sigue activo y mantienen ataques insurgentes en el norte del país, y el conflicto puede dejar aislado a cualquier visitante al suspenderse los vuelos y cerrarse las fronteras. Claramente, viajar a un país en guerra no es buena idea, pues en cualquier momento te verás involucrado en un ataque o bombardeo que se puede dar incluso en los lugares más seguros. Palmira, una maravillosa ciudad romana que tiene un proyecto para recuperar su esplendor, es el principal atractivo que espera a los viajeros en ruta una vez que sea posible viajar a Siria. Número 4. Yemen. Yemen siempre fue uno de los países más pobres en el Medio Oriente, pero a esto se sumó la inseguridad cuando en 2015 estalló una guerra civil que continúa al día de hoy. El conflicto empeoró dado que Arabia Saudita e Irán eligieron el lugar para disputarse su lugar como potencia política regional. Si Yemen aparece más arriba en el ranking de países más peligrosos que otras naciones es porque la guerra está en todo su apogeo, por lo que los combates, bombardeos y ataques son cosa de todos los días. El año pasado Yemen del Sur declaró su independencia, llevando a esta guerra a una nueva etapa. Claramente viajar al país implica una lucha por sobrevivir, haciendo imposible el turismo. Mientras Yemen sea uno de los países más peligrosos para viajar, la isla de Socotra, considerada la Galápagos del mundo árabe, y la vieja ciudad de Sanaa son las maravillas que nos perdemos. Número 3. Afganistán. Si hay un país asociado con terrorismo e inseguridad, este es Afganistán, el más antiguo ejemplo de cómo una invasión extranjera no logra sino desestabilizar un país y sumirlo en el caos. Afganistán fue el país que tuvo el cambio más dramático en 2021, pues tras años de ocupación, Estados Unidos se retiró del país, abandonando al gobierno que había tratado de impulsar y a los ciudadanos que confiaron en ellos.
El Talibán, uno de los grupos más retrógrados que existen, tomó nuevamente el control del país, y escenas dramáticas de miles de personas en los aeropuertos tratando de huir, e incluso cayendo desde aviones a los que trataron de colgarse fueron clara muestra de lo que esperaba a esta nación. Afganistán ya estaba fuera de límites para los turistas, pero aunque de momento no ha habido mayor violencia, la presencia del Talibán hace imposible pensar en recorrer el país, especialmente para las mujeres que ya fueron desplazadas de la vida pública. Todos los gobiernos extranjeros recomiendan evitar el país, e incluso algunos recomiendan contratar seguridad privada para acompañarte en todo momento. Los jardines de Babur y el Museo de Kabul son dos bellos lugares que esperan algún día volver a ver viajeros en la capital del país. Número 2. Libia. La invasión de Irak demostró que una guerra no es la manera de liberar a un país de un dictador, pero Estados Unidos no entendió y repitió la operación en Libia que cayó en el caos tras el linchamiento de Muammar Gaddafi en 2011. Desde entonces el país está dividido en tres áreas irreconciliables sin un gobierno central efectivo y bajo control de guerrillas y grupos terroristas. Abundan los actos de violencia y los combates, siendo lo peor de todo el que todo se puede dar sin previo aviso. Si no pasa nada en tu estancia, aún así estás en riesgo por la presencia de minas y la posibilidad de quedarte atrapado, pues el aeropuerto de Trípoli está cerrado y las operaciones en otros aeródromos suelen verse interrumpidas por la repentina violencia. Libia tiene algunas de las ciudades romanas más bellas del Mediterráneo como Leptis Magna, protegida por un grupo de ciudadanos libios que buscan evitar la destrucción de su patrimonio en medio de la guerra civil. Número 1. Somalia. Somalia es el país más peligroso del mundo en 2022. La definición de un estado fallido, desde la guerra civil que inició en 1991 y duró casi 20 años, el país no tiene un gobierno estable y está en los hechos dividido en pequeños microestados sin reconocimiento. Los débiles intentos de unificar el país nuevamente no han tenido éxito. La situación lleva a que el país no solo no cuente con servicios básicos, sino a que sea hogar de grupos terroristas y bandas criminales, donde los más conocidos son los grupos de piratas que atacan el Océano Índico. Además de esto, los terroristas sacan constantemente amenazas contra cualquier occidental que se encuentre en el país, así que simplemente estar ahí es ser un blanco para el secuestro o el asesinato. El riesgo es relativamente menor en la región de Somalilandia, un estado de facto al norte del país cuya independencia no ha sido reconocida pese a casi 3 décadas de esfuerzos diplomáticos. Es la única región de Somalia con una estructura de gobierno y elecciones democráticas, pero aún así en la capital de este lugar, Hargeisa, se recomienda evitar lugares públicos. Somalia tiene pendiente una elección presidencial desde 2020 que el conflicto no permite aún realizar. Está programada tentativamente para 2022 y se espera un aumento en la violencia debido a ella. El constante y largo conflicto ha destruido casi todo el atractivo turístico que alguna vez se pudo tener en el país, pero la belleza de sus playas que alguna vez fueron famosas estará esperando a que Somalia deje de ser un país inseguro. Como viajeros, el entendimiento entre personas siempre es un objetivo, así que además de lamentar el patrimonio cultural y natural lejos de nuestro alcance, también abogamos por la paz para todos y deseamos que un día esta lista esté vacía. Si quieres ver más datos curiosos e interesantes, no olvides suscribirte a Don Curioso y activar la campanita para que sepas cada vez que sube videos. Hasta la próxima.